Buenos días, mi nombre es Laura Marcela Paja Torres, estudiante de la Universidad UNAD, primer semestre de Contaduría Pública. A continuación, nuestro grupo, que está formado por 5 estudiantes, vamos a generar una exposición de la consolidación de la partida doble y la ecuación patrimonial, en el cual este tema se desarrolla a partir de 5 componentes fundamentales. Cada uno de mis compañeros va a explicar uno por uno, comenzando con la historia de la partida doble y su fundamentación. Este es un método esencial de la contabilidad que se usa desde siglos para llevar un control preciso de las operaciones. Se basa en que toda transacción tiene dos efectos dentro de la empresa, lo que mantiene el equilibrio en los registros. Con el tiempo este sistema se ha perfeccionado y hoy es una herramienta indispensable por la claridad y confianza que brinda la información financiera. Conocer su origen y fundamentos permite entender cómo se sustenta el trabajo contable actual. Historia de la partida doble y su fundamentación. La partida doble es el método contable que sostiene contabilidad moderna. Se basa en que toda transacción afecta a dos cuentas, una se debita y otra se acredita, lo que permite mantener el equilibrio de los gastos. Este sistema, formalizado por Luca Pacioli en 1494, garantiza orden, claridad y confianza a la información financiera. Tenemos en cuenta que las primeras civilizaciones como la Mesopotamia y Egipto, donde se usaba anteriormente bienes, tributos y contratos estrechamente ligados al surgimiento de la escritura y al cálculo. Desde ahí comenzó las primeras civilizaciones para esta historia de la partida doble. Como ya se había mencionado, Luca Pacioli pues es el pionero de este partida doble. En este caso, pues en 1994 se formalizó la partida doble en su obra Suma y Aritmética. Allí escribió el uso de los libros contables, lo que es inventario, diario y mayor, y la regla principal: no hay deudor sin acreedor. Aunque la inventó Pacioli, ordenó y difundió este sistema, permitiendo su expansión en toda Europa. Aquí podemos validar algunos ejemplos de la fundamentación de la partida doble. La primera, la dobilidad económica, que toda transacción genera dos efectos, uno que aumenta un recurso y otro que indica su origen o financiamiento. El segundo es el equilibrio contable, siempre se cumple que los débitos son iguales a los créditos, manteniendo balanceada la información. Tercero, representación del patrimonio, permite reflejar correctamente la ecuación contable, activos igual pasivos más patrimonio. Y por último tenemos la transparencia y el control. Es el registro doble que facilita la verificación, reduce errores y mejora la contabilidad de los estados financieros. A continuación, veremos la ecuación patrimonial. ¿Qué es la ecuación patrimonial? La ecuación patrimonial es la base de la contabilidad. Según explica la relación entre lo que una empresa posee, lo que debe y lo que le pertenece a los dueños. Lo podemos interpretar: activos es igual a pasivo más patrimonio. Representación de los elementos de la ecuación patrimonial. El activo podemos identificar que es todo lo que la empresa posee y genera beneficios futuros. Un ejemplo de esto puede ser el dinero en caja, los bancos, maquinaria, inventarios, cuentas por cobrar. En cuanto al pasivo, el significado sería las deudas y obligaciones de la empresa. Un ejemplo puede ser los préstamos bancarios, cuentas por pagar e impuestos por pagar. En el patrimonio serían los aportes de los dueños más las utilidades generadas. Un ejemplo puede ser capital aportado, reservas, utilidades del ejercicio. A continuación veremos las variaciones de la ecuación patrimonial. Esto ocurre cuando las transacciones económicas
de la ecuación se mantienen en equilibrio. Tipo, podemos ver que aumentan los activos y aumentan los pasivos. Ejemplo, se compra mercancía fiada. El efecto sería más activo dividido es más pasivo. Otro tipo podemos ver aumentan activos y aumentan patrimonio. El dueño aporta dinero y el efecto sería más activo es igual a más patrimonio. Otro tipo podemos ver bajan los activos y bajan los pasivos. De ejemplo tenemos se paga una deuda con dinero, menos activo, menos pasivo. Por último podemos ver que hay un tipo de cambio solo en los activos. Un ejemplo puede ser que se transfiera dinero desde la caja al banco. Esto sería más activo, menos activo. No cambia el equilibrio. Importancia de la ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial es importante porque mantiene el equilibrio contable. Otra razón puede ser que permite registrar correctamente las transacciones. Es la base para elaborar el balance general, refleja la situación financiera de una empresa. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Ronald Steven Torres. Continuando con el tema, les voy a hablar sobre tres conceptos fundamentales de la contabilidad, que son los activos, los pasivos y el patrimonio. Estos elementos forman la ecuación contable básica, que es activo igual a pasivo más patrimonio, que siempre debe mantenerse equilibrada. Entender esta ecuación nos permite analizar la situación financiera de cualquier empresa y ver qué tanto posee, qué tanto debe y qué realmente le pertenece a los dueños. Un activo es todo lo que la empresa tiene y que le sirve para operar y generar ingresos, lo que se define como el dinero en caja, mercancías, edificios, vehículos, computadores e incluso intangibles como marcas o patentes. Ejemplo, una panadería tiene activos como la harina, los hornos, los utensilios, el mostrador, la caja registradora, la bicicleta en que se hacen los domicilios y demás cosas. Todo eso es parte de sus recursos para funcionar. Algunos activos se pueden convertir en dinero rápido, como la caja o los inventarios, mientras que otros son de uso más largo, como la maquinaria, edificios y terrenos. El pasivo representa todas las deudas y obligaciones que la empresa tiene con terceros como lo son bancos, proveedores, empleados, el Estado y entre otros. Es decir, lo que la empresa debe pagar. Ejemplo, si la panadería pidió un préstamo para comprar un horno, eso es un pasivo. Si aún tiene que pagarle la harina que le compró el proveedor, también es un pasivo. El patrimonio es lo que realmente le pertenece a los dueños y socios de la empresa o también o personas naturales. Este patrimonio es después de restar todas las deudas. A los socios también incluye como los aportes iniciales, las utilidades acumuladas y también otros aportes adicionales. Ejemplo, si sus activos suman 50 millones y sus deudas 20 millones, entonces el patrimonio es de 30 millones. Ese sería el valor real que tendrían los dueños. El patrimonio sube cuando hay ganancias y baja cuando hay pérdidas o también cuando se reparten las utilidades. En resumen, los activos, pasivos y patrimonio nos permite leer la situación financiera de cualquier empresa o persona. Los activos muestran lo que se tiene, los pasivos lo que se debe y el patrimonio lo que realmente queda. Con esta información es más fácil saber si una empresa está endeudada, equilibrada o si tiene un buen respaldo económico para crecer. Muy buen día, mi nombre es Marta Angulo. Continuando con la exposición, mi tema es ingresos.
¿Qué son los ingresos? Los ingresos son los recursos con los que cuenta una persona o organización por su actividad comercial, incrementando su patrimonio, bien sea por vender o prestar un servicio a la comunidad. Importancia de los ingresos. Ellos nos ayudan a suplir los gastos que se nos presenten y es un indicador clave en todas las compañías. Tipo de ingresos. Los ingresos se clasifican en operacionales y no operacionales. Ejemplo de ingresos operacionales son las ventas, prestar un servicio, los CDTs. Ejemplo, por un ingreso por ventas. La compañía CIA vende mercancías a un proveedor por 25 millones de pesos. Eso vendría siendo un ingreso para la empresa operacional. Por un ingreso operacional por servicios. La dermatóloga Carolina presta un servicio a la Clínica del Oriente por 2 millones de pesos. Eso vendría siendo un ingreso operacional para la doctora Carolina. Ingresos no operacionales son las ganancias que obtenemos por actividades secundarias. Ejemplo de ello, Emanuel recibe 3.900.000 por indemnización por daños. Eso vendrá siendo un ingreso no operacional para Emanuel. Por arrendamiento, Felipe arrienda un local por 5 millones. Se vendrá siendo un ingreso no operacional para Felipe. Mi nombre es Diana Restrepo y mi tema son los gastos. ¿Qué son los gastos? Los gastos son desembolsos o erogaciones que se realizan para obtener beneficios económicos. En otras palabras, son los costos en que se incurre para generar ingresos. Tipos de gastos. Los gastos fijos son gastos que se mantienen constantemente durante un periodo determinado, como por ejemplo, alquiler de un local, salario de empleados, servicios públicos, electricidad, agua, luz. Gastos variables. Son gastos que varían en función del nivel de actividad de la empresa, como por ejemplo las materias primas, la mano de obra directa, las comisiones de ventas. Gastos de operación. Son gastos relacionados con la operación diaria de la empresa, como por ejemplo los gastos de transporte, los gastos de publicidad, los gastos de mantenimiento. Gastos financieros. Son gastos relacionados con la obtención de financiamiento, como por ejemplo los intereses de préstamos, las comisiones bancarias y gastos de emisión de acciones. Definición de gastos según la NIF para las pymes. Según la NIF para las pymes, los gastos son disminuciones en los beneficios económicos producidos durante un periodo, ya sea por salida o disminución de activos o por aumentos de pasivos, que resultan en una disminución del patrimonio, salvo que se trate de distribuciones a los propietarios. En otras palabras, cuando la empresa incurre en un gasto, está reduciendo alguno de sus activos, lo que disminuye el patrimonio neto. La norma dice también que los estados financieros deben presentar los ingresos y los gastos como los elementos que muestran el rendimiento financiero de la entidad. ¿Qué incluye gastos según la NIF para los pymes? La definición de gastos incluyendo tanto los gastos ordinarios como las pérdidas que puedan surgir. Entre los ejemplos típicos de gastos ordinarios está el costo de ventas, salarios, depreciaciones, entre otros. Importancia de esta definición en contabilidad pymes. Esta definición garantiza que solo se reconozcan como gastos aquellos desembolsos o consumos de recursos que realmente representan una salida de valor económico para la empresa. Permite tener una presentación ordenada y consciente del rendimiento del periodo en los estados financieros. Facilita la comparación entre entidades.
pues se basa en criterios claros: disminución de activos o aumento de pasivos. Conclusión. Los gastos son desembolsos necesarios para obtener ingresos o beneficios económicos. Es importante clasificar correctamente para entender la situación financiera de una empresa y tomar decisiones informadas. Recuerden que los gastos pueden ser fijos, variables de operación, financieros, entre otros. Muchas gracias por la atención prestada.